obtener la capacitancia de un condensador cuyo valor se desconoce, disponiendo de un resistor y un inductor cuyos valores sí se conocen. Nuestro equipo se compone por José Enríquez, Jesús Sepúlveda y Camila Trujillo, del curso de Análisis de Señales y Sistemas. En la siguiente presentación queremos dar a conocer de qué manera nuestro equipo llegó a la resolución del problema. Se dispuso de protoboard, osciloscopio y un generador de señales, y por supuesto los componentes del circuito. En primera instancia se optó por montar un circuito RLC en serie para tomar medidas mediante el osciloscopio. Luego se dispuso del circuito RC para observar el comportamiento del capacitor. Posteriormente, en una sesión asistida por computador, se realizó una simulación ad hoc a la experiencia de laboratorio con el propósito de corroborar la información obtenida y además evidenciar el comportamiento de la función de transferencia. Al grupo se le asigna un resistor, un condensador y un inductor, cuyos valores de R y L son conocidos. La tarea es obtener el valor de C, armando uno o más circuitos y comparando las señales de entrada y salida. En una siguiente sesión se comparará o comprueban los datos obtenidos experimentales con los datos simulados en software, aplicando la transformada de Laplace y los supuestos que se obtuvieron en la experiencia en laboratorio. Contextualización. ¿Qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es un operador lineal muy útil para la resolución de ecuaciones diferenciales. Pueden transformar las ecuaciones no homogéneas en ecuaciones algebraicas que pueden resolverse por medios algebraicos. La transformada de Laplace de una función f de t, definida entre t mayor o igual a 0 y menor o igual a infinito, es una función de una variable real s, detonada por el operador de Laplace, que actúa sobre f de t, dada por la ecuación anotada definida para todo s perteneciente a los reales, donde la integral tenga sentido. La transformada inversa de la función f de s es la función f de t representada por la integral lineal definida. Transformada de Laplace para análisis RLC. El cálculo de las tensiones y corrientes en una red resistiva a la cual se aplica una cierta excitación es un procedimiento relativamente sencillo. Ya no lo es tanto en redes que también contienen elementos almacenadores de energía, como capacitores o condensadores, e inductores, cuyas características por Ampère están definidas mediante derivadas. Las ecuaciones resultantes son íntegros diferenciales y su solución requiere un esfuerzo mayor, pudiéndose resolver por el denominado método clásico, o por aplicación de la transformada de Laplace, cuya solución es más simple. Consideremos un típico circuito RLC de la figura, compuesta por una fuente de voltaje, un resistor, un inductor y un condensador respectivamente, y no existen condiciones iniciales. Si se cierra el interruptor en el instante t0, se podrá hallar la corriente que circula aplicando ley de Mallas, en el cual la ecuación quedaría de la siguiente forma: R por I más L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más 1 partido en el valor de condensador por la integral de la corriente por la integral de la corriente en el tiempo, igualada a la fuente de voltaje. Se utiliza la propiedad integral definida y de la linealidad, que le permite tomar la transformada de Laplace de cada resultando en una ecuación algebraica en el dominio S de Laplace. Haciendo despeje, la variable buscada queda de la siguiente manera: I de S es igual a voltaje en S dividido por S al cuadrado más R partido en L por S más 1 partido en LC. Una vez hallado IS, se implementa la transformada inversa según la tabla de transformadas para encontrar la corriente que circula por el circuito en el dominio del tiempo t. Los circuitos de segundo orden RLC excitado se representan por la ecuación diferencial lineal no normalizada descrita a continuación, donde I de t y Bs de t son la salida y entrada del sistema respectivamente. Para obtener la función de transferencia, lo primero es obtener la transformada de Laplace de la ecuación diferencial, suponiendo que las condiciones iniciales son nulas. Con esta consideración, la ecuación se reduce a la ecuación característica de segundo orden y factorizamos I de S. Y obtenemos la relación de la transformada de Laplace de la salida entre la entrada. Metodología.
Se procede de manera inicial con la implementación de un circuito RLC en un protoboard en laboratorio, tanto en serie y paralelo, el cual será excitado con un generador de señales con la ayuda de un osciloscopio. Observa la respuesta del capacitor. Ello permitirá saber qué tipo de amortiguamiento tiene la oscilación producida por el circuito y mediante la transformada de Laplace del modelo del circuito, poder llegar a un rango de valores para el capacitor, los cuales se irán acotando mediante simulación software. Para el primer experimento, se conecta en serie el circuito que consta de un inductor de 9 mH, un resistor de 180 ohm y un capacitor que no sabemos su valor, y energizando y aplicando una señal cuadrada el generador de ondas. Serán monitoreados en el channel 1 y 2 el generador de ondas y el capacitor respectivamente. Se procede a realizar el primer experimento, en el cual aplicamos una onda cuadrada de 10 Hz con un valor RMS de 5,52 volts y monitoreamos qué sucede con el capacitor. En los siguientes casos, volvemos a variar la frecuencia a 15 Hz y luego, a medida que la frecuencia aumenta, la gráfica del capacitor no logra llegar al voltaje del generador, y así también vemos que su gráfica se va formando cada vez más triangular. A continuación procedemos a conectar el osciloscopio de forma paralela a la carga R, sin dejar de energizar y aplicando la onda cuadrada del generador a distintas frecuencias, con el fin de monitorear su comportamiento. En este punto podemos esperar tres posibles casos, o tres posibles formas de ondas de interés, para la gráfica de color amarillo. Se aprecia en el ejemplo 1, el cual es un comportamiento sobreamortiguado. Comparando con las gráficas monitoreadas, podemos deducir que tiene el mismo comportamiento, por lo tanto el factor alfa será mayor que W0 o frecuencia de resonancia. Nos llevará a un acercamiento más del valor C. Otra forma de obtener el valor del capacitor, y así ya tener una posible solución, es usando y armando un circuito RC, energizado por el generador de ondas, en este caso una onda cuadrática a frecuencia baja de 10 Hz, y como muestra el ejemplo 2, cuando el capacitor está a un 63% del voltaje de la onda generadora, podemos usar la razón de T igual R por C, como muestra el esquema, llegando a un valor de 22 microfarad. Sin aún el valor del capacitor C, y solo como hipótesis los resultados anteriores, conectaremos al circuito un body plotter, el cual nos mostrará la función de transferencia del circuito, en donde nos entrega el valor de la frecuencia de resonancia, la cual es la mitad de la gráfica, como se aprecia en el ejemplo 3. Cuando la reactancia del sistema es cero, o sea, no es inductiva ni capacitiva, se puede usar la razón descrita en las imágenes WR igual 1 partido por raíz de L por C. Resolviendo esto, llegaremos a un valor acertado del capacitor, 22 microfarad. Para obtener el valor del capacitor utilizando la transformada de Laplace, se considera el circuito RLC en serie de la figura y se plantea la ecuación de Mayer, que corresponde a una ecuación íntegro diferencial. Luego se aplica la transformada de Laplace considerando el valor inicial del capacitor, el cual consideraremos como cero, y reordenando la ecuación se busca despejar IDS. Se busca acomodar IDS de tal manera que sea comparable con un sistema canónico de segundo orden. Como la ecuación fue trabajada con términos literales, se procede a reemplazarlos con sus valores ya conocidos. Para este caso particular, se considerará que el sistema se encuentra críticamente amortiguado, por lo tanto el valor de chi en la forma canónica valdrá 1. Una vez que los términos literales se encuentran reemplazados, se procede a compararlos con su forma canónica, obteniendo primeramente omega sub n, que corresponde a la frecuencia natural no amortiguada, para luego obtener el valor de C, que corresponde a 1.2 microfarad. Cuando se utilizó el método de resolución por Laplace, se asumió que la resonancia estaba críticamente amortiguada, debido a la forma gráfica que tenía la señal en el osciloscopio. Por lo tanto, 1.2 microfarad es la magnitud mínima que puede tomar antes de que el sistema cambie su tipo de amortiguación. Sin embargo, en el ensayo mediante un circuito RC, se concluyó que el capacitor tiene una magnitud de 22 microfarad. Al considerar la resolución de C mediante el circuito RC, permitió establecer un valor del capacitor, el cual fue correspondido con el valor real.
Y además, en combinación con los resultados del circuito RLC y la aplicación de la transformada de Laplace, se pudo comprobar que el sistema se encontraba sobreamortiguado, y además se obtuvo un valor numérico para el cual el capacitor consigue realizar una amortiguación crítica en el circuito.